La ciencia es racional. Sus enunciados están constituidos por conceptos, juicios y raciocinios. Sus ideas pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas, con el fin de producir nuevas ideas, lo que se conoce como inferencia deductiva. Esas ideas se organizan en sistemas de ideas, esto es, en conjuntos ordenados de proposiciones o teorías. El conocimiento científico es fáctico. La ciencia intenta describir los hechos tales como son y durante el análisis los respeta hasta cierto punto, aunque no siempre es posible. El físico atómico perturba el átomo al que desea espiar. El biólogo modifica y puede incluso matar al ser vivo que analiza. El antropólogo que estudia una comunidad provoca en ella ciertas modificaciones. Sin embargo, en todos los casos, el investigador intenta describir las características y el monto de la perturbación que produce en el acto del experimento. Procura estimar la desviación o error producido por su intervención activa. El conocimiento científico trasciende los hechos. Es decir, la investigación científica no se limita a los hechos observados. Los científicos exprimen la realidad a fin de ir más allá de las apariencias, controlan hechos y en lo posible los reproducen. Incluso producen cosas nuevas, desde instrumentos hasta partículas elementales. Los científicos no consideran su propia experiencia individual como un tribunal inapelable. Se fundan en cambio en la experiencia colectiva y en la teoría. El conocimiento científico racionaliza la experiencia en lugar de limitarse a describirla. La ciencia da cuenta de los hechos no inventariándolos, sino explicándolos por medio de hipótesis, en particular enunciados de leyes y sistemas de hipótesis, es decir, teorías. Los científicos conjeturan lo que hay tras los hechos observados y de continuo inventan conceptos, tales como los de átomo, campo, masa, energía, adaptación, integración, selección, clase social o tendencia histórica. Este trascender la experiencia inmediata le permite a la ciencia predecir la existencia real de cosas y procesos ocultos a primera vista, pero que instrumentos, materiales o conceptuales más potentes pueden descubrir. La ciencia es analítica. El científico trata de entender toda situación en términos de sus componentes. Intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que explican su integración. La investigación comienza descomponiendo sus objetos a fin de descubrir el mecanismo interno responsable de los fenómenos observados. El próximo paso es el examen de la interdependencia de las partes y la etapa final es la tentativa de construir, más bien de reconstruir el todo en términos de sus partes interconectadas. La investigación científica se especializa. La aplicación del método científico depende en gran medida del asunto. El conocimiento científico es claro y preciso. La claridad y la precisión se obtienen en ciencia de las siguientes maneras. Los problemas se formulan de manera clara. La ciencia parte de nociones que parecen claras al no iniciado y las complica, purifica y eventualmente las rechaza. La ciencia define la mayoría de sus conceptos. Las definiciones son convencionales, pero no se las elige caprichosamente. Deben ser convenientes y fértiles.
La ciencia crea lenguajes artificiales inventando símbolos. Los símbolos básicos serán tan simples como sea posible, pero podrán combinarse conforme a reglas determinadas para formar configuraciones tan complejas como sea necesario. Finalmente, la ciencia procura siempre medir y registrar los fenómenos. El conocimiento científico es comunicable, es decir, el lenguaje científico comunica información a quien quiera que haya sido adiestrado para entenderlo. La comunicabilidad es una condición necesaria para la verificación de los datos empíricos y de las hipótesis científicas. Los científicos consideran el secreto en materia científica como enemigo del progreso de la ciencia.